Muy buenos días y bienvenidos al comentario en 7 segundos. Soy Samir Daniel Castillo, junto con Euric Santi. Y hoy vamos a hablarles, señores, de un tema muy interesante. Pero antes de abordar ese tema, recuerden suscribirse al canal. ¿Por qué razón? Porque cuando usted se suscriba al canal, usted va a seguir consumiendo de este contenido interesante que le difundimos por este canal. Así que suscríbanse, porque hoy vamos a hablar del financiamiento a los partidos políticos de República Dominicana. Eury, ¿qué te parece ese tema? En República Dominicana es necesario. Pero muy necesario. Pues Muy necesario. No estamos tan desconectados, parece. Claro. Miren, Sí, adelante. Eury. no, que pensé que íbamos a tener visiones diferentes al respecto, porque ahora hay una nueva ola de que hay que eliminar ese financiamiento porque sí. Porque sí. Porque supuestamente eso es como el presupuesto nacional. Sí, pero yo entiendo que no. Miren, señores, esa es mi opinión, yo entiendo que no. Puesto que el financiamiento de los partidos políticos en República Dominicana, hay que entender que esto está regulado bajo la ley 3318, que es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos de República Dominicana, que permite el financiamiento a los partidos políticos y emergentes. Debo corregirte un poquito. Hay una modificación que se llama el Código Electoral, sí, la Ley 2022. Sí, así es. 2022, que se promulgó en el año 2022, Así un año es. antes del electoral. Y además de esa ley también se sustenta con la ley 295-97, que es la ley electoral, que también permite la regulación de esos financiamientos a los partidos políticos. Debo corregirte otro poquito ahí, perdón. La ley 9019 modificó eso. Muy bien. 2019, sí. Muy bien. Bueno, señores, ¿qué sucede? Perdón. No, adelante, mucho mejor que tú corrijas. Miren, señores, en el año 2024, en este año electoral, ¿qué ha sucedido en República Dominicana? Que la Junta Central Electoral le otorgó a los partidos políticos 2.512 millones de pesos a los partidos políticos. El 80% de estos recursos se le asignó a los partidos políticos que en el año 2020 sacaron más de un 5%. Dígase, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido del PRD, entre otros. También se le otorgó lo que sobró, que sobraron algunos 484 millones, 486 millones. Se le otorgó a los partidos que sacaron de un por ciento a un 5% de los votos del 2020 en las elecciones presidenciales y congresionales. También lo que sobró de lo que sobró, a lo que sacaron el 0.01 al 1%, que son esos partiditos emergentes. O bisagras, sanguijuelas. Y bisagras. Sanguijuelas, que viven de eso. Y bisagras, así es. O sea, ese dinero se le otorga por parte del presupuesto nacional de República Dominicana, Eury. Mira, hay muchas personas, como tú bien dices, que están en desacuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo con que se le otorgue el financiamiento a los partidos políticos. Usted va a decir, ¿pero por qué? Porque ese dinero del Estado Dominicano. Señores, miren, los partidos políticos necesitan un financiamiento, lamentablemente. El partido que está en el poder siempre usa los recursos del Estado. Y si no es por este financiamiento que ayuda a muchos partidos, a los partidos tradicionales y a los partidos pequeños, eso le ayuda también para promoverse y hacer frente ante esa competencia, sí, digamos, injusta de un partido que está en el gobierno que use los recursos del Estado. Y más allá, sí, por ejemplo, si hablamos de números duros, sí, el financiamiento de los partidos políticos lo que representa es un 0.011% del presupuesto nacional. Así es. El presupuesto o el Producto Interno Bruto es de 121.400 millones de dólares. Exactamente. El de República Dominicana, no, de dólares. 121.400 millones de dólares. Es el Producto Interno Bruto de República Dominicana. Sí. El presupuesto actualmente te suma a 1.6 billones de dólares, que sí, en inglés
Es trillones, pero en español es billones. Hay que hacerle aclarando porque hay mucha gente que se confunde. Sí, hay personas que piensan que billones y trillones no que billones son 1.000 millones. Exactamente. Entonces significa que son 1.6 millones de pesos dominicanos que tiene el presupuesto nacional. Entonces tú me estás hablando de que lo que se gestiona a través de los partidos políticos, eso no es sustancial en comparación al presupuesto nacional. O sea, si nos vamos a los números duros, si nos vamos a la realidad. Entonces, vámonos a la otra, a la política financiera, o sea, la política en cuanto a finanzas. Sí. ¿Cuánto cuesta una candidatura presidencial en la República Dominicana? Según estimaciones del doctor Julio Jacim, que es un hombre que conoce la historia dominicana. Claro, y la política dominicana. Y que la ha vivido. Exactamente. La ha vivido, o sea, la ha vivido en carne propia varios momentos sustancialmente históricos para la República Dominicana. Según sus estimaciones, una candidatura presidencial cuesta $300 millones. Así es. Entonces, estamos hablando... De un partido político, en una campaña presidencial. De un candidato presidencial. De un candidato presidencial. $300 millones. Así es. O sea, esos son 18.000 millones de pesos. 18.000 millones de pesos, señor. Bueno, como está el dólar, 20.000 millones de pesos. Sí. 20.000 millones de pesos. O sea, ok, entonces, si 20.000 millones de pesos cuesta una candidatura presidencial, lo que da la Junta, es chuchería. Claro. En el 2024 dio 2.512 millones. Es chuchería. Claro. Entonces, que a mí me parece, y lo he expresado en varias ocasiones, a mí me parece que hay ciertos grupos que utilizan esto para seguir haciendo ostracismo de lo político. Así es. Y esto lo combino con lo que está pasando con la figura presidencial en República Dominicana. Cuando tú ves a un presidente regalando luces en los Alcarrizos, en Pedro Brán, inaugurando destacamentos. Es una vergüenza, honestamente. Y que tú lo ves en todo menos en misa. Así es. Bueno, hasta en misa. Realmente es como si se tratara de cualquierizar la figura presidencial, porque la figura presidencial representa un poder político. Entonces, cuando tú estigmatizas a que el partido político se aproveche económicamente de un escupitajo del presupuesto y que por eso los políticos son los más desgraciados y los partidos políticos son los que deberían desaparecer, tú le estás metiendo en la cabeza a la gente que ese 0.011% del presupuesto nacional representa el presupuesto nacional y eso es falso. Y eso no es así. Eso es la misma discusión, y con esto es que lo agrego, la misma discusión que se tenía con el tema de los diputados. Sí. De que hay que reducir el Congreso, porque si tenemos demasiados diputados, ¿qué te manejable? No, lo que pasa es que hay ciertos grupos que tienen intereses particulares. Exacto. Que cuando tú tienes una gran cantidad de diputados es más difícil ponerse de acuerdo porque hay diputados que tienen convicción. Así es. Tenemos muchos ladrones, tenemos muchos riferos, tenemos muchos azarosos, es verdad. Sí. Pero hay personas con comisiones dentro del Congreso Nacional de República Dominicana. Y con convicciones. Y con ideologías también. Exacto. Ideologías. Entonces, cuando tú miras, ok, es verdad, nosotros tenemos muchos referees, mucha gente que no necesariamente son los más letrados académicos del mundo, porque también nosotros los dominicanos somos una vaina rara. Claro. Los dominicanos somos tan geniales que nosotros decimos, yo quiero tener políticos como Suiza. Yo quiero tener los políticos más preparados. Pero tú eres preparado, cabrón. Exacto. O sea, ¿y tú qué? ¿A quién tú eliges qué? O sea, exacto. Entonces, el punto, para no salirme del hilo, que de alguna manera se busca destruir esta figura política porque son las figuras que ponen resistencia. Yo me opuse en el momento que se estaba hablando de que hay que reducir los diputados porque tenemos muchos diputados en el Congreso. Porque en los... ¿Por qué razón tú pusiste? Ahí voy. Sí. Porque del 2018 que hago política a la fecha, he observado que gracias a la gran cantidad de diputados en el Congreso, aquí no se pasan cosas que la población no quiere. Muy bien. El Senado siempre ha sido inclinado al poder. Sí. Siempre, porque son 32 senadores, 32 provincias, los diputados lo arrastran, el partido de gobierno casi siempre controla, desde Paliza en el 2016, que era el único de oposición, hasta ahora que lo que tú tienes un bloque de 8 senadores contrarios. O sea, así es. Ellos pueden gritar, pero al final se va a tomar la decisión. Se va a tomar la decisión del gobierno central. Exacto, del partido de gobierno. Ahora, ¿qué pasaba dentro de la Cámara de Diputados? ¿O qué va a pasar por última instancia en estos 4 años? ¿Qué pase? En estos 4 años, sí. Todavía ahora pasa, sí. Porque con la Constitución el presidente tuvo que sentarlo a todo y controlarlo para aprobarla, porque dentro del mismo partido eran tantos los diputados que habían facciones que no estaban de acuerdo con la modificación de la Constitución. Exactamente. Y dentro del mismo partido, tanto en el PLD, con el caso de la modificación de la Constitución del 2015, sí.
como en el 2020 con ciertos préstamos y como en el trayecto 2020-2024, fueron muchos los proyectos de ley que por un conjunto de diputados del mismo partido de gobierno que no estaban de acuerdo con la línea que bajaba el Poder Ejecutivo, se frenaron. Cosas que se cuestionaron porque no todo el mundo dentro del mismo partido es afín al presidente o a la línea gubernamental. Entonces, cuando tú reduces un 20 diputados, que eso es como un 15% de la cartera, automáticamente tú le estás, vamos a decir que inclinando el poder a quien sea que esté gobernando. Así es. Y le va a dar la posibilidad de aprobar lo que le dé la gana sin resistencia. Sin resistencia. Y sin discusión. Y eso es un problema. Y ahí vengo y aterrizo para hacerte. Sí. Que tenemos un tema con que hay un ostracismo hacia los políticos que se lo han ganado, porque los políticos se han manejado muy mal en los últimos 20 años. Pero ese ostracismo a nosotros como Estado es que nos afecta. Así es. Porque tú decías, no, todos los políticos son ladrones, todos los que están en la Cámara de Diputados son unos desgraciados, y los chelitos que da la Junta Central a los partidos políticos en comparación al presupuesto, eso es el final de los muñequitos. Claro. Tú estás diciendo que el político está perdiendo, está difuminándose su autoridad, y por ende tú tienes otros intereses que están corriendo como Pedro por su casa. Sí, así mismo, Eury. Mira, hay partidos políticos, por ejemplo, el Partido Nueva Generación, que es de Carlos Peña. Él está en desacuerdo, inclusive estaba en el altar de la patria llevando ese mensaje de que renuncien al financiamiento de los partidos políticos. Inclusive le dijo a Leonel Fernández, a Luis Abinader, entre otros políticos tradicionales, que renuncien a ese financiamiento. Yo le voy a decir a Carlos Peña, que es mi amigo y lo quiero, lo aprecio mucho, que ¿cómo él se va a financiar? Se va a autofinanciar. Se va a financiar con un préstamo, con su propio dinero, va a recaudar como hacía el PLD en los años 70, 80, que hacían concursos y demás. ¿Será su partido un atractivo para que silentemente, sin él saber, el narcotráfico invierta dinero en ese partido? Entre otros, puesto que la financiación de un partido, como dijo Eury, estimó que una campaña política de un candidato presidencial son de 18,000 a 20,000 millones de pesos. Entonces, si usted entiende que usted va a llegar a participar en unas elecciones para llegar al poder sin dinero o con poco dinero, usted se equivocó. Hay que invertir en campaña, hay que invertir en publicidad. Eso es así. Eso es así. No hay nada malo en que usted use los recursos del Estado para autofinanciarse. Lo que usted tiene que ser es transparente en que usted lo está gastando. Eso es lo único. Es como en el Congreso, que hay que quitar ¿cómo se llama esto? El barilito. Ajá. El barilito es buenísimo. Miren, el senador Félix Bautista en San Juan utiliza el barilito para dárselo a ayudar a su gente. Se murió alguien y van donde Félix Bautista. Mire, ¿cuál es su problema? Dele el féretro, ayúdelo allí, ayúdelo aquí, con el barilito. Pero hay otras personas que no, que se lo embolsillan. Y aparte de eso también el asunto de las placas que dan para comprar carros. De la exoneración. Las exoneraciones. O sea, las exoneraciones, eso sí es verdad que hay que quitarlo. ¿Para qué necesita un congresista las exoneraciones? Para venderla, como para venderla. Y la venden hasta en 2 millones de pesos. O sea, es un buen dinero que se están buscando. O sea, hay que analizar, hay que aterrizar las cosas y organizar los pensamientos, señores. El financiamiento a los partidos políticos, no hay nada malo en eso. Inclusive deberían de ponerle un chinchín más. ¿Ok? Puesto que eso no representan cheles del presupuesto nacional. Tal vez usted está desacuerdo con mi punto de vista o tal vez de acuerdo. Mira, pero ahí no hay ningún pecado. Yo soy abanderado, agregando lo que tú mencionas, yo soy muy abanderado del autofinanciamiento político, porque en lo que yo no invierto, yo no pertenezco, y como no pertenezco, no tengo convicciones. O sea, si yo soy, a donde quiero aterrizar, yo soy abanderado de que los partidos deberían autofinanciarse con la gente que milita en ellos. Muy bien. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, sobre el contexto de la República Dominicana, eso es complicado. Y de la única forma que un partido lo puede hacer es si desde su génesis renuncia a ese nivel de financiamiento, pero con una autofinanciación transparente. Así es. Porque República Dominicana tiene un iceberg de ilícitos. De ilícitos. Y de delincuencia que tú, o sea, la tiene complicada. Y de hecho,
la justificación que se utilizó en los años 90, en el 97 de manera particular, para que el Estado financiara los partidos, fue que el narcotráfico no le aportara. Exacto. Entonces, esa justificación eventualmente no sirvió de nada cuando en el 2000 y pico se descubrió que los narcos con Quirino, empezando con Quirino, con Figueroa Agosto. Y con muchísimos otros. Y eso no es un secreto. Con el mismo César el Abusador. César el Abusador. Invirtió mucho dinero en la campaña de Danilo Medina. Dijo él. O sea, eso no está aprobado. Eso no está aprobado todavía, pero lo dijo. Lo dijo. Y mira, yo le creo a él. Y mira todos los casos que tiene el actual presidente también alrededor. O sea, tiene de Mickey. Y ahora uno de que el bananero que agarraron, que andaba en unas fotos con él también. Así es. Entonces, cuando tú miras esa realidad y nuestro contexto social, tú dices, ok, por lo menos tiene que haber un salvaguarde que pueda sustentar. Ahora, yo sí, y creo que es una discusión que la sociedad debería tener, estos partidos bisagra que no sirven de nada. Así es. Porque si nosotros miramos, nosotros tenemos actualmente 29 partidos políticos. Hay 29 partidos políticos, más sumado las agrupaciones y los movimientos. Más las agrupaciones y los movimientos. Llegamos a unos 56. Exacto, con los provinciales, municipales y demás. Llegamos a unos 56. De eso, pero de los que tienen presencia nacional. Sí, que son 27. Que son 28. Bueno, 28, adelante. Esos 28, porque está País Posible ahora y Opción Democrática. Sí. Con esos 28, 29 partidos, de esos solamente existen a nivel real y con presencia nacional unos 9. Así que es. En eso tú tienes el Partido Revolucionario Moderno, en el orden que ganaron en las elecciones pasadas, Partido Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Opción Democrática, no, el de Roque Espaillat, que fue ese, País Posible, Alianza País, Opción Democrática quedó como en el 12 por ahí. Sí. Y después tú tienes el Partido Cívico Renovador y todos los otros, que cuando tú miras todos esos otros, esos eran los mismos partidos que estaban aliados con Leonel en el 12. Así es. Después se aliaron con Danilo en el 16. Después se aliaron con Abinader en el 20. Y ahora son Abinader, señor, sí señor, en el 24. Exacto. Y en el 28 se van a ir para quien tenga posibilidad de ganar. Para que tenga posibilidad de ganar, así es. Cuando tú miras, yo creo que la sociedad sí debería tener discusiones respecto a ese grupito de partidos particular que se convierten en un mecanismo de negociación. Así es. Para ciertos grupos y alcanzar, vamos a decir, el poder. Y también, que eso lo sé porque lo vi, inclusive, en un momento que fui delegado de una mesa en Puerto Plata, en el 2016, que hay partidos que, por ejemplo, tú eres dueño, porque así es que son dueños realmente. Tú eres dueño del partido Micrófono. Ajá. Y Producción es candidata a la senaduría. ¿Qué dice Producción como tú eres dueño del partido Micrófono? Mira, como tú controlas la zona de Maimón, yo te voy a dar 10 millones de pesos para que tú me muevas a la gente de tu zona. Ahora, como tú y yo somos aliados, la gente de tu zona va a votar por tu partido. Muy bien. Así yo puedo contabilizar el valor de los 10 millones de pesos que yo te di. Ok. Entonces, eso pasa, por eso es que esos partidos, cuando tú ves que van aliados, se mantienen con la presencia. Así es. Y tú ves los tigres, porque nunca es el candidato, son los coordinadores y las manos negras. Los coordinadores, con la funda negra. No, con el bulto. Sí, yo he visto jipetas, y lo he visto estos ojos que están aquí. Sí. Jipetas con bultos llenos de dinero. Que van en la noche anterior y en el día que están sentados en repartidera. Entonces, tú me dices, ok, eso no es de financiamiento público. Porque es mentira que de los 3,000 milloncitos de pesos que le da el Estado. La Junta Central Electoral. Sí, el Estado, la Junta, a través de la Junta. Sí. A los partidos, ellos van a repartir todos esos cuartos. No. Eso es de otra procedencia. Eso es para operaciones internas de los partidos, entre otras cosas. Y un poquito para la publicidad. Sí, entonces cuando tú miras esa realidad, tú dices, ok, en verdad yo tengo un iceberg que me lo tapan con ese financiamiento. Exacto. Para destruir moralmente la clase política, pero sin apuntar al problema real. Exacto. Porque es verdad, nosotros tenemos un grupo de políticos azarosos. Lo tenemos. Eso no es mentira. Pero si nosotros como sociedad nos encargamos de destruir la política, nos vamos a quedar sin institución. Exactamente. Porque la política es como este vaina que nos tiene agarrado así. Y si uno se pone de necio a seguir destruyendo por unos cuantos actores, porque uno dice, ok, los políticos son malos, hay políticos malos. Pero no todos. Exacto. Es que no todos. No todos. Y que para haber un corrupto tiene que haber un corruptor. Tiene que haber un corruptor. Exactamente. Y cuando uno mira la historia moderna de República Dominicana, desde el Pacto de la Democracia del 94 a la fecha,
nos damos cuenta que hay un común denominador en los beneficiados. Exactamente. Y ese común denominador, ese debería ser nuestro enemigo porque es el corruptor de todos los gobiernos. Exacto. Porque, yo voy a odiar al que por presiones, porque también te llevamos la luz, te quitamos el agua, te jodemos, te hacemos huelga, te financiamos. Exacto. Porque yo sé de casos que ellos han financiado, por ejemplo, transportistas. Sí. Para que le hagan piquete. Porque Afalpo era Afalpo en los 80 era una institución, vamos a decir que era para beneficio, para la sociedad, o sea, de allá desde San Francisco. ¿Y el financiamiento llegaba Y el financiamiento, tú sabes que vino también del narco y muchos subversores políticos que lo financiaban para hacer revueltas. Tú vas del dato para que te remuevas. Tú vas del dato. Adelante, adelante. 1990, Sí. Aristide se pone de freco a joder a Balaguer. Sí. Y le dice a Balaguer que él tiene aquí haitianos encadenados. Balaguer se quilla con Aristide, el presidente Aristide, que era el presidente haitiano en ese momento. Jean-Bertrand Aristide, era el presidente de Haití. Porque él va a escenario internacional y dice, Sí. en República Dominicana nos tienen encadenados, esclavizados, maltratados. Y Balaguer, como hombre ecuánime y firme que siempre Sí. fue, dijo, pues si yo lo tengo esclavo, yo te lo libero. Yo te lo libero y te lo entrego en tu mano. Y te lo entrego en tu mano. Exacto. Empezó a sacar todos los haitianos, Todo lo haitiano. y mandárselo allá. ¿Qué pasa? Eso le provocó a Haití una desestabilización que ya venía en proceso. Ya venía en proceso del 86. Sí, y que nosotros la estamos viviendo similar. Sí, estamos por ese camino. Cuando tú miras en el 86 de Haití, Sí. fue un desorden generalizado, porque ellos no eran desordenados naturales. Así Fue es. un desorden generalizado y una falta de consecuencias que llevó a la implosión social. Nosotros tenemos un desorden generalizado ahora mismo y poco institucional. Vamos, analiza los dos paralelos, pero eso es para otro programa. El punto que cuando pasa eso, Balaguer le devuelve a esa gente. ¿Y qué hace el poder económico de Haití? Porque cuando Balaguer le devuelve a los haitianos, Aristide manda el ejército para que no deje entrar a los haitianos Sí. y empieza a agredir a los mismos haitianos que quieren volver a su país. Y eso es absurdo. Se crea una crisis o se ahonda una crisis. ¿Y qué hace el poder económico? Desmiembra el ejército y empieza a patrocinar las bandas para que saquen a Aristide. Para que saquen a Aristide. ¿Y dónde están las bandas ahora mismo? Controlando Haití. En verdad la controla quien mueve el dinero. Claro. Porque tú viste a Barbecue en un carnaval bailando. Así es. De lo más normal, tal vez se pana. Claro. Miren, y aparte del financiamiento de los partidos políticos aquí en República Dominicana, también tenemos las cuotas en la participación. Vamos a hablar de las cuotas de las mujeres dominicanas. Miren, el domingo pasado, la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, le dijo a los empresarios de Santiago que tiene un sueño, que es ser la próxima candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Ese sueño ella lo está compartiendo con los empresarios, pero también debe de compartirlo con las bases del PRM. Raquel Peña puede tener muy buenas intenciones, puede tener el dinero para autofinanciarse, puesto que sus amigos empresarios pueden darle una mano, pero si no tiene el apoyo de las bases, de la gente del PRM y del pueblo que la ayude, si no tiene esa estructura, lamentablemente no va a poder participar. El dato que tú no sabes, que Raquel Peña es el delfín. Sí, sabemos que Raquel Peña es un delfín, de quien ya sabemos. No es un, es El delfín. El delfín. Pero también hay otro delfincito, que es Carolina Mejía. No, esa es la de Hipólito. Es la de Hipólito. Pero Hipólito es un poder dentro del Partido Revolucionario Moderno. Ya no es tanto. Sí, Eury, así como tú hablaste del iceberg, Hipólito Mejía es un poder. Miren, señores, yo le voy a decir algo. Si se va Hipólito Mejía, él arrastra a mucha gente. Porque acá hay un descontento. Hay un descontento con muchos dirigentes, con Luis Abinader. Ellos dicen que Luis Abinader está beneficiando a empresarios que nunca le hicieron campaña, nunca se fueron a la calle a sudar y a anotar gente en el premil. Está dándole privilegio a otros partidos que lo apoyaron. Están criados con gente como Ito Bisonó. Ito Bisonó es un gran funcionario, pero ellos no lo entienden. Ellos entienden que Abinader le sacó los pies y lo está ignorando. Que cada quien representa, a ver. Sí, claro. Porque Abinader no llegó por amor al arte. Abinader llegó con apoyo económico y social y de otros tipos. Sí. Hipólito representa una cuota dentro del PRM, Sí. pero los PRMistas se caracterizan porque son PRDistas modernos. Moderno. Si uno mira la historia de ese partido, Sí. desde el 78, que fue su primer gobierno, al 2004, que fue su antecedente, vamos a decir. Ese partido siempre ha sido un péndulo económico. Sí.
Cuando llegan, se doblan por donde hay cuarto. Así es. Ellos no tienen... Porque por ejemplo, había un grupo que era fiel a Magluta. ¿Y qué pasó con Magluta? A Magluta lo dejaron. Lo dejan volando. Lo dejaron volando. Literal. Y bueno, que ganó el presidente Balaguer en el 86. Sí, y tú tienes, por ejemplo, en el mismo 2000, el papá de Abinader. ¿Por qué? Así es. ¿Qué hizo el papá de Abinader? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Hipólito trae un arraigo de unas bases fuertes, pero que esas mismas bases, aunque son de Hipólito, no son tan duras dentro del partido. Muy bien. Porque los pocos que quedaban también dentro de Hipólito, de dirigencia, también se han ido moviendo. Por ejemplo, de Línea Ascensión ya no responde a nadie. No. Tú tienes a ese hombre lo tuvieron que sacar de obra pública cuando se enteró. Tú tienes a Josefa Castillo, que era una mujer de Hipólito, que tampoco respondía a nadie ya. Josefa responde a Josefa. Así es. Entonces, tú tienes, si tú empiezas a buscar, cada uno de los de Hipólito, de alguna u otra forma han buscado, como ellos mismos, ir construyendo su propio liderazgo. Y Carolina, que ahí es donde ha cometido su error, como política. ¿Qué ha cometido Carolina? Que como política, ella no ha sabido coercionar el mismo liderazgo del papá. Muy bien. Y de hecho, tengo un artículo que tenía mucho que no escribía, me puse a escribir, de cómo los jóvenes creen que el liderazgo se cede. Ok. Que lo va a publicar creo que hoy o mañana. Muy bien. Y Carolina ha entendido como que el papá la va a bautizar y le va a decir, toma tu liderazgo, mi hija, toma. Con una espada. Sí, caballera del zodiaco. No, el liderazgo se construye. ¿Y quién tú crees? Vamos a poner precandidatos para el 2028. Carolina Mejía y la vicepresidenta Raquel Peña. ¿Quién tú crees que tiene más arrastre, tanto interno del PRM 1000 veces. como del pueblo dominicano? Raquel Peña, 1000 veces. Porque Carolina mira, a ver, el Distrito Nacional, el Distrito Nacional tiene sus temas. Ahora, ¿qué pasa con Raquel Peña? O con el PRM como partido. Mira. Sí. El PRM como partido gana por coincidencia. En el 2020. Empecemos por ahí. Sí, así es. Ellos no tenían una estructura sólida. Ellos son 3 gente que se unieron con corrientes particulares y se convirtieron en la oposición porque no había más nadie. Así es. Seamos claros con eso. Entonces... De hecho, escúchame, Eury, tuvieron que tomar el apoyo de Leonel Fernández para las congresionales. Sí, porque no tenían estructura no tenían fuerte. Estructura. Entonces, cuando tú miras esa realidad, el partido se consolida detrás del liderazgo de Luis Abinader. Así es. Y el partido está unido por Luis Abinader porque ostenta la posición presidencial. Tan pronto tú quitas a Abinader de la presidencia y le quitas a Abinader el poder. Ahora, ¿cuál es el tema? El partido, como todo el mundo con una cartera, considera que tiene poder, o sea, todo el que tiene un ministerio considera que tiene poder, cosa que no es cierta, ha tratado de construir sus propias islas y tú lo ves que se están matando entre cada uno de ellos. Así es. Ahora, ¿cuál es el tema? Ninguno de los presidenciables, como se le ha llamado ya, ninguno de los presidenciables ha entendido, o bueno, la mayoría, porque no voy a decir que ninguno, la mayoría de los presidenciables no ha entendido que el liderazgo se construye con la fuerza de la gente que te apoya. Exacto. Con las bases. Con la fuerza de la gente que te apoya. Sea fuerza política, sea fuerza social. Algo Exacto. que Omar Fernández ha entendido y ellos no lo han entendido. Así Omar tiene a un papá que seguramente se lo ha enseñado. ¿Qué pasa? Todos la mayoría de presidenciables del PRM creen que con muchas redes tienen liderazgo. Y eso no es así. Y eso no es así. Eso es promoción. Eso es... Redes, publicidad. Publicidad. Entonces, ¿qué pasa? El que va a ganar y el que va a tener el favor de las bases del PRM es el que diga Abinader. Exacto. Por eso es que tú lo veas todo tratando de estar cerca del presidente, porque en el fondo la mayoría no tiene voto sólido. Como no tiene voto sólido, no tiene voto fuerte, no tiene estructura fuerte, tienen que andar como a ver, para yo ganarme el favor de Abinader. Así es. Y ver si él tiene la voluntad de ungirme a mí como su próximo pupilo. El único que ha entendido esa dinámica, o no el único, uno de los que mejor la ha entendido ha sido Paliza. José Paliza. José Ignacio Paliza, y no porque sea con poblano mío. Ay. José Ignacio Paliza, si tú te das cuenta, él tiene aspiraciones, él llegó a ser diputado queriendo ser presidente. Él tiene aspiraciones presidenciales. Él, de hecho, quería ser candidato a vicepresidencial en el 2020, pero él no había renunciado a tiempo de su nacionalidad española y ahora renunció y ya para el 28 creo que está completo. ¿No son 10 años? Sí, pero bueno, 28, 32. En el 32 será. Pero él, tal vez por esas circunstancias, se ha recogido bastante, se ha encargado de tratar de construir poder alrededor de lo que hace. Muy bien. Y
eso eventualmente le dará un retorno en el futuro. Ahora, Yayo también ha sido muy inteligente porque ha empezado a unir voluntades dentro del partido. Exacto. Tú lo ves que él está bien con todo el mundo. Así es. Con todo el mundo. Adeline, que la gente se va a olvidar de eso, Adeline lo defendió en su momento más molestoso. Y la gente crítico de su vida política. Sí, y la gente vio eso. Mira, tirándose con Adeline. No, Yayo fue inteligente y estratégico. Así es. ¿Por qué? Porque yo te defiendo a ti ahora. Mañana, en 6 meses, la gente se olvida, pero yo fui el único que te defendió. Exacto. ¿Y a quién va a apoyar Adeline? A Yayo. Porque estuvo ahí. Exactamente. Entonces, Yayo ha sido muy estratégico porque él se recogió un poco y está esperando el momento. Así es. El momento para salir, para explotar o para que el presidente lo unja. Ahora, la que mejor posicionada está de todito es Raquel Peña. Raquel Peña, tú dices. Sí, porque o sea, por encima de Carolina Mejía. Porque ahí viene el detalle. Ajá. Si la línea de Hipólito elige una mujer, sí, Abinader, para competir con una mujer, tendrá que elegir otra mujer. Y sería Raquel Peña. Exacto. Porque no va a elegir a Faride. Claro que no. No va a elegir a Gloria Reyes. Gloria Reyes no. ¿Y a qué otra mujer él tiene al lado? Podría elegir a Josefa Castillo, pero tú sabes que no. No, ¿verdad? Porque Josefa es más afín a Hipólito. Exactamente. Entonces, si el panorama en 2 años, en 1 año, vislumbra que Carolina Mejía podría ser la candidata del PRM en una convención a quien Abinader le tiene que tirar, es a Raquel Peña. Porque una mujer tiene que competir con otra mujer. Así es. Y obviamente el presidenciable que vaya de vice. Y ahí entonces David Collado, que no lo hemos mencionado, él va a sacar el conejo de dentro del sombrero, que será, irse para su partido PRD y cambiarle el nombre. Señores, lo que acaba de decir Eury, hay que analizarlo bien. Miren, eso, tal vez usted vaya a decir, pero eso no puede ocurrir. Señores, eso va a ocurrir. David Collado está trabajando 24 horas para su campaña política para el 2028. Y cuando le digan, mira, la que va o el que va es otro, David Collado va a recoger su trate, como decimos aquí en República Dominicana, y se va para otro partido. Y muy buen punto de vista de Eury, que va al PRD, le dice a Miguel Valga. Y eso compró, yo está negociado. Sí, ya yo voy a hacer la cabeza. Vete a acotar. Ellos lo han negado, pero ese partido está negociado hace 3 meses. O sea, ¿qué está negociado? A ver, todos los partidos aquí se compran. No. Mira, el PNVC. ¿Qué está negociado? El PNVC, donde fue candidato Roque Espaillat. El Roque Espaillat. Que fue el que compró Ramfi Trujillo, porque Ramfi Trujillo lo compró. El Partido Verde que lo compró este muchacho, el Príncipe Karim. Sí, también. Por 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Los partidos se compran, líder. Ya el PRD no tiene para dónde ir. El PRD pasó de ser un partido mayoritario a ser un partido minoritario y después que gastó todos los cuartos que recibió. ¿Y a quién tú crees que pueda comprar Santiago Matías Alofoque? Que se quiere candidatear para el 2028. Lo de Alofoque es otra cosa. Él aspira a presidencia, como todo dominicano tiene el derecho. No, Chercha no es. Chercha no. Chercha no creo que sea. Ahora, lo de Alofoque, que tiene mi respeto, siempre lo ha tenido, y se lo he expresado, porque es una persona que mucha gente lo critica. A veces se asume que yo lo critico a él, yo no lo critico a él. Yo critico la cultura urbana. La cultura urbana que yo critico. ¿Con quién él se rodea? Ni siquiera a él, ni con quien él. No, porque es que él construyó lo suyo. Él lo construyó él mismo, con su mano. Nosotros los seres humanos siempre buscamos enemigos. Sí, eso es verdad. Yo no critico a Alofoque, yo critico la cultura urbana. Y la cultura urbana incluye un conjunto de comportamientos, actitudes, lenguaje. Exacto. Y Alofoque es un simple muchacho de Capotillo que encontró una forma de hacer dinero y la está explotando. O sea, claro, y le ha ido muy bien. Nosotros no podemos ser tan mezquinos que no podamos reconocer eso. Eso es verdad. Que yo esté o no esté de acuerdo con la forma en la que él se maneja, esos son otros 500. Esa es su personalidad. Y en su momento yo se lo puedo expresar por él en privado. Claro, no tengo que estarlo diciendo en público. No hay que acabarlo en público. Ahora, lo de él es otra cosa, porque él dice que quiere ser presidente, está trabajando para eso, tiene un nuevo canal de YouTube donde está hablando de política, está cambiando su discurso. Y mucha gente no se da cuenta que ese muchacho puede dar un susto. Sí, puede dar un susto. A mí no me gusta hablar de eso, de hecho lo he tratado de evitar al máximo. Puede dar un susto. Pero él puede dar un susto porque tú tienes una sociedad totalmente harta del sistema de partido político. Y no solamente esto, tú sabes que él influye en las generaciones que van desde los 14 años, señores, hasta los 40 años. ¿Qué representa? O sea,
los que están hábiles para votar en esa son de los 18 a los 45 años, vamos a decir. Él influye en esas masas. Él influye. O sea, como tú bien dices, puede dar un susto. Yo te voy a dar el dato de verdad. Adelante, vamos a buscarlo. Mira, donde todos los partidos están débiles, él está más fuerte. Sí. ¿Y en qué él está más fuerte? En la diáspora. En la diáspora, ¿por qué razón? ¿Tú crees que ese millón de views que él tiene son de dominicanos? No, eso es verdad. Eso bueno, de la dominicanos que viven en el extranjero. ¿Por qué tú crees que el Providence se llena? ¿Por qué tú crees que Yailin es durísima en New Jersey, en New York? ¿Por qué tú crees que el ingreso de sus canales de YouTube es tan fuerte cuando el CPM de aquí es baratísimo? Así es. Porque su audiencia es la comunidad en el extranjero. Y todos los partidos políticos, literalmente todos los partidos políticos, están débiles con la diáspora. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los causantes de que la diáspora sea diáspora. Que la diáspora se vaya. O sea, eso es verdad. El manejo que ellos han tenido es lo que hace que el dominicano se vaya. Entonces, cuando tú ves esa realidad, en la diáspora nosotros tenemos 2.7 millones de dominicanos que te mueven una... Yo te puedo mostrar algo. De esos son 800,000 y pico de votantes. Que tú hablaste que Alofoque se ve internacionalmente. Miren, este es el canal DW. No se puede mostrar por aquí, Eury lo va a ver. Es el estudio de Alofoque. Ese es DW es un medio de comunicación alemán. Sí. Y presentan Alofoque, el estudio de Alofoque. Ahí están hablando sobre unos... pero ellos son muy internacionales. Sí, claro, mira, él está hablando... Los rabacucus. Los rabacucus, así es. Y es en el estudio de Alofoque. O sea, usted puede tener su diferencia, no le puede gustar, pero Alofoque es un medio influyente internacional. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Realmente. Esa es la realidad. Un fenómeno de la comunicación. Pero eso es verdad. Veremos qué pasa. Sí. Veremos qué pasa. Igual todo el mundo tiene derecho a aspirar. La gente dice que no, que este tipo... Bueno, si a usted no le gusta eso, aspire usted. O vote por otra persona. O aspire usted. Porque, a ver, mira. Yo creo, y esto fue un análisis de Freddy Aguas Vivas. Sí. Que no fue Freddy Aguas Vivas. Fue Julio Jacim. Sí. Que dijo, yo creo que nosotros, los partidos... han sido tan poco democráticos que se molestan cuando hacia afuera hay democracia. Hacia afuera hay democracia. O sea, eso sí es verdad, señores. Miren, eso es mucha verdad. Mucha verdad. Eso es pura democracia. Pero eso serían discusiones para otros momentos. Ya debemos terminar. Ir cerrando, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. En el comentario de 7 segundos. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerde compartir, dar me gusta a este contenido. Suscribirse. Y suscribirse. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.